Se llama compañero del sermón. Me ayuda a conectar aún más con los mensajes del Dr. Stanley. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, vayan por todo el mundo enseñando y predicando el Evangelio a toda criatura, hasta lo último de la tierra. En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy en el programa En Contacto, gracia para tiempos difíciles. Hay maneras diferentes de responder a la aflicción, al sufrimiento, al dolor y a las pruebas y tribulaciones de la vida. A veces la respuesta más sencilla es nada más rebelarse. A veces optamos por ser estoicos, reservarnos y decidimos simplemente aguantar. A veces nos quejamos, nos lamentamos y protestamos. De vez en cuando, comprendemos lo que Pablo dijo y podemos responder como Pablo respondió, es decir, con gozosa comprensión, el deseo de Dios al permitir esa aflicción o dolor. ¿Cuál de esas respuestas describe mejor cómo reacciona usted al dolor y al pesar en su vida? Verá, uno de los errores que vemos hoy en día es que si oramos lo suficiente con fervor y profunda fe, entonces Dios cambiará cualquier y toda circunstancia de la vida. Y que ese cambio depende realmente de si tenemos suficiente fe o si oramos lo suficiente con fervor y con toda pasión. Si eso es cierto, hay un pasaje bíblico que debemos mirar de nuevo. Es el pasaje que analizaremos hoy, porque creo que es el pasaje cumbre de toda la Biblia, el pasaje culminante en lo que respecta a entender la gracia de Dios a la luz de cómo se relaciona con el dolor, el sufrimiento, la angustia y las penurias que todos soportamos en la vida. Todos experimentamos esas cosas. Puede ser dolor físico como resultado de una enfermedad o un accidente. Podría ser incluso peor que eso, como el dolor emocional, debido a un hogar roto, debido a la pérdida de un ser querido, debido a un fracaso financiero, debido a circunstancias y condiciones, o podrían ser innumerables cosas. Hay toda clase de causas del dolor. Pero, ¿cómo es la gracia de Dios? Esta bondad y gracia de Dios que Él derrama sobre nosotros sin considerar nuestro mérito o valía pese a que no lo merecemos. ¿Qué hay de la gracia de Dios en nuestra vida en momentos de dolor, sufrimiento y angustia? Además, ¿qué hay de esas cosas que parecen no cambiar? ¿Dónde está la gracia de Dios cuando nada cambia? ¿Dónde está su gracia cuando ha orado y nada pasa? Cuando sus amigos oran y usted ora y obedeció a Dios y confió en Él y está firme y pide esto y pide aquello y pide lo otro, ¿dónde está Dios? Es una buena pregunta, porque mire, hay muchas personas en situaciones y circunstancias que no parecen cambiar y han orado, y sus amigos también. Obedecieron a Dios y han hecho todo lo que podían hacer y nada cambia. ¿Y qué hay de la gracia de Dios? Bueno, de eso quiero hablarles. Acompáñame ahora a 2 de Corintios capítulo 12. Escucha al apóstol Pablo. Recordará que Dios le ha dado estas tremendas revelaciones de la verdad. Y ahora entiende cosas que no había entendido antes. Cosas que nadie había entendido antes de él. Y dice en el versículo 7, veamos el versículo 7 del capítulo 12. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Escuchen muy bien. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana,
Pablo dice, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Luego dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bien, quisiera que anote 3 afirmaciones y luego hablaremos de cada una. Se las daré una por una y tómese su tiempo para anotarlas, no lo haré a prisa. Como son sumamente importantes, quisiera que usted anote toda la declaración. ¿Listos? La gracia es la respuesta de Dios a nuestro dolor y aflicción. Cuando puede o puede que no, elija cambiar mis circunstancias. La gracia es la respuesta de Dios a mi dolor y aflicción en mis circunstancias. Cuando puede o puede que no, elija cambiar mis circunstancias. Dios no asegura que cambiará mis circunstancias, por dolorosas que puedan ser, ¿bien? Veamos al apóstol Pablo un momento. La Biblia dice, cuando describe su situación, que la naturaleza de su dolor era lo que él llamó un aguijón. Dice, me fue dado un aguijón en mi carne. La palabra aguijón solo se usa aquí en el Nuevo Testamento. Era como una estaca afilada en la punta y era una de esas estacas que a menudo se ponían alrededor de las fortalezas para empalar al enemigo cuando atacaba una fortaleza. Y Pablo dice que Dios dejó que Satanás, dice que ese mensajero de Satanás trajera esta estaca, que llegó a su vida, este aguijón, esta dolorosa experiencia en su vida, y dice que estaba ahí. Y así el apóstol Pablo comenzó su ministerio y vivió con esta clase de aguijón. Escuchen muy bien, porque sé que Dios tiene algo que decir a cada persona que oiga este mensaje. En ocasiones, Dios responde a nuestras oraciones y también responde a nuestros actos de obediencia en otras áreas. Y responderá y cambiará las circunstancias como resultado de nuestra oración y obediencia. A veces lo hará. De hecho, la mayoría de las veces probablemente lo haga. Hay gente que dice todo lo que debe hacer, escuche, es pedirlo y reclamarlo y Dios lo hará. El hecho de que lo haga a menudo, y quizá la mayoría de las veces, no significa que lo hará siempre. Cualquiera que le haya dicho que Dios siempre cambiará sus circunstancias y siempre lo sanará, mejorará todo y responderá a su oración en obediencia, no le dijo la verdad. Mire, una razón por la que Dios no siempre cambia esas cosas no es porque no suframos. La razón de no cambiarlas no es porque nuestra fe sea muy débil. No siempre se debe a que no seamos obedientes en todas las áreas de nuestra vida. No siempre es por la naturaleza del dolor, Él lo puede todo. No es porque no hayamos orado suficiente y con fuerza. No es porque no amemos a Dios o porque no seamos sinceros. Esa no es la razón. Bueno, al leer este pasaje debo hacerme esta pregunta. ¿Qué cosa determina si Dios cambia mis circunstancias o no? Si no es mi fe, si no es cuán obediente soy y cuánto he orado y con qué intensidad, con qué sinceridad lo hice. Si no es que no amo a Dios y nada de eso importa, ¿qué finalmente determina si Dios cambiará mis circunstancias o no? Algo muy simple. Escucha esto. Aquí el factor determinante es el propósito de Dios al permitir el dolor, el sufrimiento y la angustia. Y los problemas, las pruebas y las dificultades que tenemos. ¿Cuál es su propósito? Vea la vida del apóstol Pablo. Él dijo que había orado a Dios 3 veces. Dice, le oré a Dios que alejara todo esto, que lo quitara.
Y dice, por alguna razón, Dios no lo quitó. Pablo dijo que la razón por la que Dios no lo quitó fue para poder mantenerlo humilde. Usted dirá, mire, si Dios me dice que sea humilde, lo seré. Pero Dios no tiene que enviarme eso para que sea humilde. Bueno, eso pensamos acerca de nosotros. Pero ¿sabe qué? Él dijo, Pablo, dijo, para evitar que te enaltezcas, porque si te enalteces, Pablo, lo que harás será arruinar mi propósito para tu vida. Si te enorgulleces y envaneces por lo que te muestro, si empiezas a presumir de que tienes la palabra final del Todopoderoso Dios, Jehová Dios, si te pavoneas hablando de lo que sabes y de que lo entiendes y que eres el único que entiende, que tiene la verdad final, escucha, ¿quieres saber la verdad? Pregunta al apóstol Pablo, él te aclarará toda cuestión doctrinal. Pablo, si no te mantengo postrado, si no te mantengo humilde, si no te mantengo de rodillas, si no te mantengo débil, si no te mantengo absolutamente dependiente de mí, vas a arruinarlo todo, Pablo, y mi propósito es mucho mayor que tu vida individual. Piensa en lo que todos habríamos perdido. Lo que se nos dice aquí es que Dios, escuche bien, que el propósito de Dios en la vida puede que nuestras circunstancias, situación, sufrimiento, angustia y dolor, su propósito en nuestra vida puede exigir que eso siga ahí. Un corto periodo, un largo periodo, o hasta que nos llame a casa. Una pregunta. No se trata de si Dios tiene el poder de quitarlo o no. Ese no es el punto. El punto es este. ¿Lo amo lo suficiente? ¿Lo amo lo suficiente? ¿Deseo su voluntad más que mi comodidad y placer? ¿Estoy dispuesto a decir como el apóstol Pablo, sí? Me gozo aún en medio del dolor, el sufrimiento y la angustia. Así que formúlese esta pregunta. ¿Cuál es la mayor demostración del poder de Dios para cambiar mi entorno, algo físico, o mis relaciones o una situación financiera? ¿Cuál es la mayor demostración de su poder cambiar esas cosas o actuar en nuestro corazón para fortalecer el ser interior y emocional y así liberar dentro de nuestro espíritu su vida? Y aunque nada cambie, poder elevarnos sobre eso y podemos gozarnos en eso y que pueda haber una asombrosa sensación de indescriptible paz a pesar de eso. Esa es la mayor demostración de su poder. Y Pablo dice, eso es lo que aprendí. Segunda afirmación que debe anotar. La gracia es el método de Dios para demostrar su amor y poder. La gracia de Dios es un método para demostrar su amor y poder en medio de circunstancias que Él puede o puede no cambiar. Es el método de Dios para demostrar eso, ¿bien? La intensidad de la situación de Pablo se ve en los términos que usó aquí. Vea esto, dijo, me fue dado un aguijón. Luego, si lo nota, usa esta palabra 4 veces en el versículo 9. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y de nuevo dice, por tanto, me gloriaré en mis debilidades, versículo 10, me gozo en las debilidades, y luego dice en la última parte, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 4 veces habla de su debilidad. Y a causa de este aguijón en la carne, a causa de esta estaca, dijo, me siento muy incapaz y muy débil. Y quizá Pablo estaba físicamente agotado a veces, seguro lo estaba por lo que hacía. Débil física y débil emocionalmente y tenso a menudo. Mire, por mucho que confíe en Dios, esa clase de acoso constante de sus enemigos, una y otra vez, día tras día, sin duda que lo afectaba de vez en cuando. Pero él dice, a pesar de todo eso, Pablo dice, cuando soy más débil, dice, algo sucede en mi interior. Fueron muchos viajes,
y en su debilidad imploró a Dios 3 veces. Y así esta es su forma de describir la intensidad de lo que estaba afrontando. Pero algo pasa aquí. Dice que Dios demostró en esta mala circunstancia su amor por él en el hecho de que le dijo el por qué. Dijo Pablo, la razón por la que mi gracia te basta y la razón por la que te dejo esto aquí es porque, escuche esto, te amo, Pablo, y valoro mi propósito mucho más que lo que valoro tu comodidad, tu descanso y tu placer, y la sanación de lo que sientes. Permítame preguntarle, ¿está dispuesto a sufrir por Dios y además por otra gente? ¿Está dispuesto a sufrir si sabe que su dolor traerá sanación a alguien más? ¿Está dispuesto a sentir dolor si ese dolor formará parte del perfeccionamiento del camino espiritual de otro? ¿Está dispuesto a llevar cargas sabiendo que como resultado aliviará la carga de otra persona? ¿Está dispuesto a sufrir sabiendo que ese dolor formará parte de la sanación de otro? Mire, la verdad es que somos muy egoístas, para ser honestos. Preferiríamos orar por la sanación de otros y por sus necesidades inmediatas y darles una ofrenda y orar por ellos, pero no me metas al dolor, Dios. Déjame fuera de ese ciclo. Estoy dispuesto a dar, dispuesto a orar, dispuesto, Señor, haré lo que sea, Dios, ayunaré, lo que sea, solo déjame fuera del ciclo. Lo que decimos es, Dios, quiero ser espectador del dolor ajeno. Quiero ser espectador del sufrimiento ajeno. Señor, solo lo enviaré por correo. Dios dice, no. Hay momentos en los que, para cumplir mi propósito en tu vida, tendrás que padecer, y tendrás que sufrir, y tendrás que sangrar, y tendrás tu aguijón. ¿Cuánto tiempo estará ahí? Nadie lo sabe, solo Dios. Le daré un ejemplo personal. Creo que tengo parte de la respuesta, pero mi mamá vivió hasta los 84 y se casó con mi papá cuando tenía unos 24 o 25 años. Y fue una unión corta, pues él murió 3 años después. Unos meses antes que mamá enfermara y muriera, aún me hacía esta pregunta. ¿Por qué piensas que Dios se llevó a tu padre si yo lo amaba tanto y él también me amaba y éramos tan felices y alegres y luego llegaste tú? ¿Por qué Dios hizo eso? Y durante años no pude responderle de forma satisfactoria. ¿Y sabe qué? Dios va a permitir que haya cosas en su vida y en mi vida que nunca podremos responder de forma adecuada. ¿Y qué debo hacer? ¿Dudar de Dios, enojarme y autocompadecerme por lo injusto que Dios es? ¿O seré bastante sabio para decir, bien, Dios, no necesito saber por qué, solo necesito saber de qué manera responder? Y sé que si lo permites en mi vida tienes un propósito que debe ser fantástico. No tendrá el mismo propósito que tuvo con Pablo, pero será bueno. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios bueno. Y la única forma en que un amoroso, justo y santo Dios trata a sus hijos es con amor. Esa es la única forma. Y dirá, ¿amor con aguijón? Sí. Porque más importante, escuche esto, más importante que lo que sentimos es lo que sabemos. Eso es más importante que lo que sentimos. Los sentimientos van y vienen, pero lo que sabemos es como roca sólida. Nos mantiene firmes en momentos de dificultad. Así es un hombre santo que vive en la gracia de Dios. No hay ninguna ola que Satanás pueda enviarle que pueda alejarlo un paso de la gracia de Dios. No hay una sola ola que pueda hacerlo. Es la gracia de Dios, dice Pablo, bástate mi gracia. Tercera afirmación que debe anotar.
la gracia de Dios es su provisión para nuestro gozo. En momentos de sufrimiento, la gracia de Dios es su provisión para nuestro gozo. Vea esto. El último versículo, el versículo 10, dice, por lo cual a causa de lo que Dios le había dicho, dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, y dice, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Piensa en esto, en lo que diríamos un minuto. Es la ausencia de insultos, persecuciones, penurias, juicios y sufrimientos. La ausencia de eso equivale a gozo. Pablo dijo, no, un momento, dijo, es con insultos, persecución, privación, pruebas, sufrimientos y dolor. Con eso, dice, ese es mi gozo. Decimos, espera, Pablo, no, es la ausencia de eso lo que equivale a gozo. Eso no es racional, eso no es sensato, ni siquiera es sentido común. Decir que los insultos, persecución, pruebas, dolor, privación y angustia sean compatibles con el gozo. ¿Sabe por qué? Porque el Cristo que vive dentro de usted y de mí es mayor que todo eso. Y cuando al Cristo que vive en el interior se le permite manifestar su vida a través nuestro, no hay insulto, no hay persecución, ni dolor, ni prueba, ni pena que sea mayor que la provisión de la gracia de Dios hacia todos para resistir y resistir, no con quejas, sino triunfal, victoriosa y gozosamente, por muy intensa que sea la herida y el dolor. Verá, el apóstol Pablo sabía algo cuando dijo, Dios le dijo, bástate mi gracia. Escuche esto. ¿Cómo describiría la fuente de ese gozo? Es Cristo. Escuche esto. Es Cristo en usted. ¿Y cómo puedo cómo experimentar ese gozo? Escuche esto. Solo debe confiar en que la vida de Cristo en usted se manifieste en todo lo que Él prometió. Vea las dos palabras clave de Pablo. Puede resumir toda su teología en esta frase: en Cristo. Cuando estamos en Él y Él en nosotros, toda la gracia de un Dios de gracia mora en nosotros, lista para ser extraída, lista para, Él quiere que usted viva de su gracia, viva de su amor y viva de su poder. Esa es la fuente de todo lo que necesita. Y Pablo dice, aprendí algo mejor que el cambio de Dios de mis circunstancias. Aprendí que el Cristo que vive en mí es mayor que eso. No solo que estas malas circunstancias, sino de aquellas que pueden venir en el futuro. Dios planea algo grande en su vida cuando permite que el aguijón permanezca, pero que la gracia lo supere.